En los videos de válvulas I, también conocidas como válvulas AND, estuvimos revisando este circuito que se conocía como el comando bimanual de un cilindro de simple efecto. Aquí en este circuito teníamos el cilindro, una válvula principal de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento por pilotaje neumático y retorno por resorte. Y teníamos 2 válvulas piloto de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento manual por botón y retorno por resorte, las cuales iban conectadas a la válvula I o válvula AND. Este circuito se conoce como circuito de comando bimanual porque es necesario que los 2 botones de las 2 válvulas piloto sean oprimidos para poder conmutar esta posición y producir la extensión del cilindro, lo que requiere que el operario de la máquina con sus 2 manos active esos 2 botones. Vamos a simular el circuito. Podemos ver que si solo oprimimos una de las válvulas piloto, no sucede nada con el circuito. El cilindro se sigue manteniendo totalmente retraído. Para poder generar la extensión tenemos que oprimir las 2 válvulas al tiempo. Entonces acá oprimimos la primera, oprimimos la segunda y podemos ver que ahora sí se da la extensión. Y con tan solo soltar alguno de los botones de las válvulas piloto, ya se devuelve el cilindro. En este video vamos a revisar otra alternativa para poder construir un circuito neumático de comando bimanual, pero usando ahora válvulas en serie. Este circuito que vamos a revisar se conoce como circuito de cilindro de simple efecto con comando bimanual en serie, y lo podemos ver en esta imagen. Se encontraría compuesto por un cilindro de simple efecto con retorno por resorte y 2 válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento manual por botón y retorno por resorte. Y las válvulas se van a encontrar dispuestas en serie y finalmente tendríamos acá la unidad de aire presurizado. Vamos a construir este nuevo circuito al lado del otro circuito de comando bimanual que teníamos con válvula I. Para empezar a construirlo venimos a la librería de componentes, elementos neumáticos y vamos a traer el actuador de simple efecto. Hacemos doble clic sobre ese actuador y en la pestaña de configuración deshabilitamos esta opción, de modo que nos quede así. Luego vamos a venir a válvulas, válvulas configurables direccionales y vamos a traer una válvula de 3 vías. Hacemos doble clic sobre el puerto 3 de la válvula y lo convertimos en un escape. Luego hacemos doble clic sobre la válvula y vamos a ponerle un accionamiento manual por botón y retorno por resorte. Y esta válvula la vamos a copiar y a pegar. Conectamos el puerto del cilindro a la primera válvula, puerto 2. Luego conectamos el puerto 1 de esa primera válvula al puerto 2 de la segunda válvula. Y luego venimos aquí a la librería de componentes, elementos de suministro y traemos la línea de aire presurizado, que quedaría conectada al puerto 1 de la segunda válvula direccional. Ya con esto tendríamos el circuito construido. Antes de simular el circuito, vamos a revisar su funcionamiento. En un inicio, las 2 válvulas direccionales se mantendrían en su posición derecha, gracias al resorte. Y en esa posición tendríamos conectado el puerto 2 con el escape 3, mientras el puerto 1 queda bloqueado. Entonces podemos ver que esta cámara del cilindro quedaría conectada al escape. Y también podemos ver que la alimentación de aire presurizado quedaría bloqueada. Entonces, en ese estado de las válvulas, el cilindro se mantiene totalmente retraído. Analicemos un estado diferente. Supongamos que presionamos el botón de esta válvula. Entonces se conmuta esta posición que genera la conexión del puerto 1 con el puerto 2 y bloquea el puerto 3. Pero tendríamos que, como esta válvula se encuentra en la posición derecha, entonces el aire vendría por esta línea y queda bloqueado acá. Entonces esta línea estaría sin aire a presión, esta línea sin aire a presión y entonces el cilindro también se mantiene totalmente retraído. Analicemos otro estado, que sería únicamente presionar el botón de esta válvula. Entonces en esa posición
se une puerto 1 con el puerto 2 y el puerto 3 queda bloqueado. Entonces el aire vendría por esta línea, pasaría del puerto 1 al puerto 2, continúa por esta línea, pero aquí queda bloqueado. Entonces no tendríamos aire presurizado en esta línea y entonces el cilindro se mantiene también retraído. Únicamente cuando pulsemos ambos botones al tiempo es que el aire presurizado va a poder venir por esta línea, pasa de este puerto a este puerto, viene por esta línea, pasa de este puerto a este otro puerto, continúa por esta línea hasta llegar a la cámara del cilindro y producir su extensión. Estando ambos botones de las válvulas oprimidos, con tan solo que se suelte uno de ellos, ya se generaría el retroceso del cilindro. Veámoslo. Supongamos que ambos botones están oprimidos y se suelta primero este botón. Entonces la válvula retornaría a su posición normal, que es la posición derecha, donde se genera la conexión del puerto 2 con el escape 3. Y se bloquea la alimentación de aire presurizado. Entonces tendríamos que esta cámara quedaría conectada por esta línea, puerto 2 con puerto 1, y luego por esta línea quedaría conectada del puerto 2 al escape 3. Entonces el resorte podría generar el retroceso, haciendo que el aire atrapado en esta cámara escape por toda esta línea hacia la atmósfera a través de esta válvula direccional. Por otro lado, si están ambos botones oprimidos y se suelta primero este botón, entonces se conmutaría esta posición. El resorte podría generar el retroceso, ya que esta cámara podría ser evacuada a la atmósfera a través de esta posición de la válvula direccional. Con esto podemos ver que en este circuito es necesario que ambos botones sean oprimidos para poder generar la extensión y para poder mantenerla. Con tan solo que se suelte uno de ellos, ya se genera el retroceso del cilindro. Ahora sí vamos a simular el circuito. Podemos ver que en un inicio el cilindro se mantiene totalmente retraído. Si solo presionamos este botón, el cilindro se sigue manteniendo retraído. O si solo presionamos este botón, sigue en esa posición. Para poder generar la extensión es necesario oprimir ambos botones al tiempo. Para esto vamos a oprimir primero uno, mientras tenemos oprimida la tecla Shift, y luego oprimimos el otro botón. Y podemos ver que si ambos se presionan, entonces sí se genera la extensión del cilindro. Ahora vamos a soltar únicamente este botón. Y podemos ver que tan solo soltando este, mientras este se mantiene oprimido, se genera el retroceso. Vamos a volver a oprimir ambos botones, se genera la extensión y ahora vamos a soltar este. Y con tan solo soltar ese botón, ya se produce el retroceso. Y ahí es donde podemos ver que el circuito es de comando bimanual, ya que para poder generar la extensión y mantener esa extensión del cilindro, es necesario que ambos botones se encuentren oprimidos. Con esto hemos terminado este video sobre el circuito neumático de cilindro de simple efecto con comando bimanual en serie. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.